Hola a todas y a todos. Somos Juanjo Sánchez Serrano, Hola, buenas. María José Frutos Frutos Hola. y yo que soy Isabel Frutos Frutos. Somos profesoras y profesor de institutos públicos de formación profesional. En concreto, trabajamos en los ciclos de la familia profesional de los servicios socioculturales a la comunidad. Eso incluye los ciclos de integración social, de educación infantil, de mediación comunicativa, de atención a personas en situación de dependencia y de animación sociocultural y turística. Hay otros ciclos más, pero no están implantados en la región de Murcia. A lo largo de estos minutos vamos a, para preparar esta exposición le hemos pedido a nuestras alumnas su opinión a través de unas encuestas y entonces a lo largo de nuestra intervención vamos a intercalar las opiniones que nos han dado nuestras alumnas de las preguntas que le hemos hecho con nuestras propias aportaciones. La idea que teníamos era precisamente que nos interesaba dar voz a nuestras alumnas y que ellas hicieran una valoración sobre cómo ha sido este periodo de confinamiento y la diferencia de su proceso educativo pre-confinamiento y post-confinamiento. En este caso lo que hicimos fue plantearles 3 preguntas. La primera era, ¿cómo piensas que se adquieren mejor las competencias propias de vuestro ciclo? Es decir, ¿cómo aprendéis mejor los contenidos de vuestro ciclo, si a distancia, de forma presencial y por qué? En este caso la respuesta fue abrumadoramente a favor de la presencial, de la educación presencial. Los argumentos que iban dando los iremos desglosando a continuación, pero más de un 80% dijo que prefería la presencial. Una persona prefería la distancia porque consideraba que se hacía responsable de su propio proceso y de la organización de su tiempo, etc. Y 3 personas decían que era indistinto o que le veían ventajas a una modalidad y a otra. Las otras 2 preguntas que les hicimos fue ¿cómo piensas que afecta esta nueva realidad? Es decir, las medidas de seguridad, protocolos, posibles posteriores periodos de confinamiento, etcétera, a tus relaciones en el entorno educativo, tanto con compañeros como con profesorado, como visitas educativas, etcétera. Y la tercera pregunta que les hicimos fue ¿cómo te has sentido en este confinamiento? Está claro que la primera pregunta que tenemos que plantearnos, viendo toda esta información e indagaciones, es qué modalidad, por qué modalidad apostamos, si por una modalidad a distancia o una modalidad presencial. Está claro todas las ventajas que tiene una modalidad a distancia, ¿vale? Es una educación a distancia. Es decir, permite el acceso a personas que tienen una ocupación laboral o personas que tienen otras ocupaciones y de esa manera pueden acceder a un recurso educativo. Está claro también que para personas que tienen dificultades o algún tipo de discapacidad también es un buen recurso para acceder a la educación. Y en la más evidente y más clara, está claro, es que la educación a distancia es la más barata, resulta más económica de llevar a cabo. De todos modos, nosotros partimos de la idea de que apostamos por una educación presencial, ¿vale? Yo creo que ahora lo que deberíamos es exponer todo el argumentario de que por qué nosotros 3, ¿vale? En concreto defendemos la educación presencial. ¿Os parece bien? Uh-huh. Perfecto. Yo lo primero que destaco es la justificación que la neurociencia está proponiendo desde hace ya mucho tiempo, está justificando desde hace mucho tiempo, y es cómo las personas somos seres racionales y emocionales y cómo el aprendizaje no se puede desvincular de la emoción. Ese vínculo entre alumnado y profesorado yo considero que tiene su mayor expresión en la presencialidad, porque para mí la emoción consiste en despertar la curiosidad, en que las alumnas encuentren la motivación de aprender esos contenidos y hacer la formación cada día diferente, evitar la monotonía, que las clases sean mucho más dinámicas. Y yo eso lo sé hacer, o como mejor me sale hacer, o como considero que se debe hacer, es a través de las actividades grupales, a través de la cooperación, a través del juego, y de esa forma es como se consigue esa emoción, que es la adquisición de contenido sólido.
Mira, a mí me encanta lo que estás diciendo porque a partir de esa idea yo creo que trabajamos los tres el tema de la idea del pensamiento irradiante cuando estamos en clase. Un alumno o una alumna, un profesor, una profesora, muchas veces se le ocurre una idea y a partir de ella generamos muchas más ideas, más complejas, más elaboradas, más creativas. Y a mí ese momento me parece un momento mágico de conexión incluso entre los profesores y los alumnos. Y yo creo que se pierde si no lo podamos hacerlo de forma presencial, porque esa generación de ideas me parece como algo que no se puede tocar si no estamos unidos, no estamos juntos en una misma clase. Sí, aprenderlas unas de las otras, ¿no? Yo también quiero destacar el tema de la atención a la diversidad, es decir, la individualización de la enseñanza. Y es que no podemos individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje si estamos en pantalla, porque en el trato cotidiano con nuestras alumnas y alumnos los vamos conociendo, vamos creando vínculos y vamos sabiendo cuáles son sus necesidades, sus dificultades, sus expectativas y podemos concentrar más el cómo aprender de ellos, ¿no? Podemos atenderlos de una manera más individualizada. Creo que este también es un argumento de peso a favor de la educación, de la modalidad presencial. Y yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo como profesora necesito el feedback del alumnado. Yo necesito saber si tienen interés o no tienen interés, si tienen ilusión o no tienen ilusión, si comprenden los contenidos o no los comprenden, su grado de implicación. Yo entiendo que los oficios para los que nosotros los estamos formando son oficios que tienen mucho que ver con la pasión. Y esa actitud no sé, yo no la detecto de forma igual a través de la pantalla que en el aula. La pantalla implica una formación unidireccional fundamentalmente en la que yo pierdo mucha información a la hora de evaluar no solamente el alumnado, sino el propio proceso educativo. Sí. Luego también pienso que los contenidos que se deben adquirir, las competencias que se deben adquirir, trabajan desde los conceptos, es decir, la parte teórica, los procedimientos, que es el saber hacer, y las actitudes. Los conceptos, pues bueno, algunas de nuestras alumnas o alumnos son lo suficientemente autónomos para aprenderlos de manera independiente, fuera a través de la modalidad a distancia. Pero ¿qué pasa con qué pasa con los procedimientos y qué pasa con las actitudes? Según mi criterio, eso solo se puede aprender bien en el aula, trabajándolo en el día a día. Totalmente. Y creo que este también es un argumento importante y pienso además que deberíamos conectarlo con el tema de las actitudes, que también es otro bloque de argumentos que nosotros tenemos a favor de la presencialidad. Sí. Y muy particularmente en nuestra familia profesional, porque nuestros ciclos formativos tienen que ver con las relaciones y con los cuidados. Nosotros les formamos para que después trabajen con los colectivos más vulnerables o más en situaciones más complicadas dentro de nuestra comunidad. Hablamos de personas en situación de dependencia, hablamos de niños y niñas, hablamos de personas con discapacidad, con personas en exclusión o en riesgo de exclusión social y desde mi punto de vista, la mejor forma de aprender a trabajar con personas es trabajando con personas. Para trabajar con coches necesitas manipular coches, pero el aula da un espacio donde poder abordar muchos elementos de eso, de cómo nos relacionamos con las personas entre nosotros, relacionado con las habilidades sociales, con la resolución de conflictos, etc. Eso por no decir que esta familia profesional está dando como trabaja precisamente aquellos perfiles profesionales que se está demostrando en una situación de confinamiento como esta, que son profesiones esenciales. El cuidado de nuestros mayores, el cuidado de nuestros menores, el cuidado de nuestras personas en situación de dependencia, precisamente en una situación como esta del confinamiento por el COVID, nos está poniendo de manifiesto que necesitamos a profesionales competentes que buscan la excelencia. Está claro. A mí en esta parte también de actitudes me gustaría resaltar también el rol de educadores, ¿vale? Yo muchas veces, no sé si lo compartís conmigo, nosotros somos un reflejo
donde los alumnos se pueden mirar, ¿no? Es decir, nuestra actitud también va a ser un modelo a seguir por ellos, es decir, cómo trabajamos, cómo nos implicamos con ellos, cómo los atendemos, cómo los cuidamos también en muchas ocasiones, ¿vale? Atendemos sus necesidades individuales. Yo pienso que también un modelo presencial del rol del educador creo que es muy importante a la hora de que ellos aprendan esas actitudes que en un futuro profesional van a tener que llevar a cabo. Entonces, para mí es fundamental que estemos presentes en su proceso de aprendizaje. Sí, y luego además no hay que olvidar que el aula es un espacio de interrelación y de socialización. De hecho, uno de los argumentos que más han repetido nuestras alumnas ha sido eso, ¿no? Lo que han echado de menos, lo que han añorado, el aula, la relación con sus compañeras, la relación con los profesores, ¿no? Porque por un lado se trabajan habilidades de equipo, ¿no? Se trabaja la cooperación, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, bueno, todo eso que has dicho tú anteriormente, María José. Pero por otro lado, trabaja habilidades para con una misma, ¿no? Les ponemos en situaciones donde tienen que superar la vergüenza, donde tienen que aprender a hablar en público, donde tienen que ser asertivas. Y eso, según mi criterio, no es posible con una pantalla delante o a través de la pantalla. Además, creo que nuestra sociedad va abocada a un individualismo y el tenerlo todo dentro de una habitación implica el desaprender cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Yo tengo un conflicto contigo y te apago y no tengo por qué resolverlo, ¿no? No se producen esas relaciones humanas que se producen en el aula, ¿no? Con todo lo bueno y con todo lo malo. Y luego hay una cosa que a mí la experiencia profesional me ha dado y es que años tras año detecto que se repiten una serie de patrones, una serie de estereotipos que pienso que la profesionalidad exige que los rompamos. Hay una frase que siempre dice Isabel y que yo ya me he hecho propia, que es la de que para esto no hace falta un ciclo. El cómo aprendemos a tratar a personas, por ejemplo, un ejemplo que se me presenta todos los años, que es en el trato a personas mayores, resulta muy habitual el infantilizarles, el el hablarles como si fueran niños o subir mucho el volumen, tratarlo de una forma diferente a como tratamos a la mayoría de adultos. O con los niños también, en el ciclo de infantil. El repetir actividades que hacíamos nosotros ya hace un porrón de años y ahora hay actividades mucho más bonitas, mucho más creativas y que son capaces de sacar mejor las capacidades de los niños de los primeros ciclos. Esos patrones o esos estereotipos se detectan mucho mejor si lo ves en el aula que a través de la pantalla. Hay que tener en cuenta que por eso existe un ciclo formativo, como estábamos diciendo. Para cuidar, puede cuidar cualquiera. Para cuidar bien hace falta una formación. Para guardar a los niños de 0 a 3 años en un espacio, lo puede hacer cualquiera. Ahora bien, para educar en la etapa de 0 a 3 años hace falta una formación. Eso está claro. A partir de eso también, yo lo que estoy diciendo muchas veces lo resumiría como el aula como un lugar de preparación, como un simulacro de una empresa realmente, en donde desarrollamos intervenciones, visitas, vemos las necesidades, rompemos estereotipos con las personas que trabajamos. Esa situación ficticia luego van a servir como ensayos para la futura práctica profesional, que me parece fundamental. ¿Vale? Entonces, incluso aprender cosas básicas como puntualidad, limpieza, relaciones con las compañeras, yo creo que es fundamental. Ese espacio ficticio de una empresa ficticia, yo creo que siempre lo hemos comentado los tres, que nos sirve para poder darle a entender que lo que se están preparando es para unas situaciones reales y que van a servirle para su futuro profesional. Y si hay más calidad y más preparación en esas situaciones ficticias, habrá más posibilidades de contratación, ¿no? Sí, así es. Claro. Pues parece que ahora pasemos perdona. No, di tú. No, si os parece que ahora pasemos a la relación, a la segunda pregunta que han realizado. Sí. Bueno, en primer lugar,
las alumnas de lo que más han hablado, no sé la segunda pregunta, sino la primera, en el porqué de por qué ellas defienden la educación presencial, han hablado de varios argumentos. Fundamentalmente el del planteamiento de dudas y el de la inmediatez en la comunicación, es decir, cómo a ellas a través de la pantalla les da mucho más apuro preguntar, o cuando lo tienen que hacer a través del correo electrónico, la información no fluye de la misma manera y por tanto les resulta más difícil plantear dudas o que se queden con los contenidos más claros. Y al mismo nivel que el del planteamiento de las dudas ha estado el de la capacidad de concentración y de atención, como cuando uno está en casa o está en su habitación, le resulta mucho más fácil despistarse o tiene otro tipo de interrupciones. Si está en el aula y está más concentrada y por tanto aprovecha mucho mejor ese tiempo. También han hablado de que echan de menos las visitas didácticas y las intervenciones, como lo que tú estabas diciendo antes, Juanjo, el poner en práctica lo que están aprendiendo, o bien con personas mayores o con menores, o en fin, las visitas que hacemos. Han hablado también de las dificultades para el trabajo en equipo, cuando tienen que hacer trabajos grupales, pues les resulta más difícil coordinarse que cuando estamos directamente en el aula. Y por último, han hablado de las dificultades técnicas y materiales, tanto de problemas con la conexión a internet o con la dificultad para adquirir materiales para hacer trabajos. Dificultades técnicas que por otra parte también se está poniendo de manifiesto como una barrera en la cual quienes tienen más medios acceden a la educación mejor y quienes tienen menos medios se están quedando fuera. Creo que se nos acaba el tiempo. Podríamos hacer ya una especie de reflexiones finales para concluir, ¿os parece? Sí. ¿Comienzo yo? Por ejemplo. Yo, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me gustaría destacar de estos momentos que estamos viviendo es el tema de la sobrecarga de trabajo que tienen muchas personas, especialmente las mujeres, ¿vale? Es una de las cosas que más me llama la atención porque tienen, primero, cubrir con unas necesidades de cuidado, ¿vale? De cuidar a los niños, actividades domésticas, cuidado de otras personas, dependientes. Luego también cumplen roles, funciones vinculadas con la educación de sus hijos. Muchas veces ejercen de profesión de maestra o de maestro, atendiendo las necesidades curriculares que estén haciéndolo para no perder el ritmo de trabajo, nuevos conocimientos, aprender cómo enseñar, que me parece muy importante. Y luego también la parte de teletrabajar. También supone otra sobrecarga más, porque tienes que coordinarte, tienes que hacerlo de una manera en la que la educación o la formación o el trabajo que realices tenga que ser de calidad. Todo eso va a suponer una sobrecarga sobre las personas y que me gustaría que sirviese como una reflexión a tener en cuenta por todo el mundo. Y principalmente, insisto, esa sobrecarga recae principalmente en las mujeres. Entonces, me gustaría también pues, exponerlo aquí delante de todos. Sí, yo a modo de conclusión destacaría la parte más emocional de la que han hablado las alumnas. Ellas, cuando les hemos preguntado qué has sentido, han hablado, por ejemplo, de tristeza, han hablado de miedo, han hablado de incertidumbre, han hablado de desmotivación, que esa es la que más me ha preocupado, de agobio y sobre todo de echar de menos a compañeras, la vida del instituto, a los profesores, a las intervenciones en las actividades con los usuarios, etc. Bueno, y para finalizar, a mí me gustaría rescatar el título que le hemos puesto a estos minutos de intervención, Poner la vida en el centro. Poner la vida en el centro es una propuesta y una reivindicación que viene del feminismo y que lo que nos viene a decir es que las sociedades se deben estructurar en torno a la vida y a las necesidades de las personas y no en torno a la economía y a las necesidades del sistema capitalista y heteropatriarcal. A lo largo de estas semanas de confinamiento se ha especulado mucho sobre cómo será la sociedad post-COVID-19. Si la aterrizamos en el sistema educativo, los indicadores no son muy esperanzadores, porque el sistema educativo, la educación pública, ya parte de un sistema, ya parte de un ser muy precario por todos los recortes que ha habido anteriormente en los últimos años.
Por otro lado, somos conscientes de esa crítica continuada e injusta que se ha ejercido sobre el rol que hemos tenido los profesores durante este periodo de confinamiento. Y luego, además, que tenemos que tener en cuenta que tenemos una crisis económica en cierne, con lo que eso supone, con lo que ya sabemos que supone para la educación pública. Nuestra propuesta, por supuesto, no pasa por los recortes, porque creemos en una educación pública y de calidad, porque sabemos que la educación es una inversión a presente y a futuro. Nuestra propuesta pasa por poner la vida en el centro del sistema educativo. Eso supone una reflexión profunda sobre esos elementos que componen ese sistema educativo, una reflexión profunda sobre el currículum, sobre nuestro sistema de evaluación y calificación, sobre la ratio, la estructuración de espacios, la estructuración de tiempo. Pero nosotras y nosotros queremos centrarnos aún más en los ciclos de nuestra familia profesional por dos razones. En primer lugar, porque los ciclos de la familia de los servicios socioculturales y a la comunidad son los ciclos que trabajan con personas que nuestro sistema social pone en situación de vulnerabilidad y en demasiados casos de extrema vulnerabilidad. Y luego la siguiente razón es porque nuestras alumnas y alumnos van a desempeñar los trabajos que durante este confinamiento se han visibilizado como fundamentales y esenciales para la vida. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.